Y bueno, chicos, estamos listos para el segundo video del día. Se van a preguntar en algún punto del video por qué estoy mirando hasta este lado y no normalmente como estoy aquí viendo la pantalla. Es que tengo una nueva pantalla aquí debajito, muy grande, que no cabe aquí en esta mesa. Entonces me toca hacer una pequeña reorganización. Pero bueno, primero quería grabar este video, el segundo del día, que estoy haciendo un esfuerzo para hacerle por lo menos 2 videos al día. Y bueno, aquí está el segundo. Entonces lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para descubrir lo que tengo para ustedes el día de hoy. Y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que a muchos de ustedes seguramente también les va a parecer interesante. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y me gustaría empezar hablando con dos clips que he extraído de Camavinga y de Tchouaméni, que seguramente sean dos de esos futbolistas que nosotros mejor catalogados tenemos en cuanto a carisma en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta el Real Madrid, evidentemente. El Real Madrid hace normalmente en su web una cantidad de contenido bastante interesante relacionado con estos temas, y la verdad es que esta vez no ha sido la excepción. Para ello, por supuesto, vamos a pasarnos a la pantalla para que vean esto, porque la verdad es que es sumamente divertido. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla y vamos a verificar este primer clip, que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Aquí la ronda de preguntas era si recordaban dónde habían coincidido estos dos futbolistas que le colocan en la pantalla. AS Roma. Roma. Sí. Lyon. Lyon. Leverkusen. Leverkusen. Chelsea. Chelsea. Oh oui, bien joué. C'était lequel? Il a joué. Shaqiri. En England. England, right? Espera. Southampton. No, Primera letras. S. Sunderland. ¿No? ST. ST. acaba en City. Hold on. Stanford City. Stanford City. Es que se lo ha inventado y no aguanta la risa aquí. No. Dame un segundito. Ah non, Stock City. Vale. Oh. Stock City. Paris. Sí. Milano. Primera letra. No. ¿En España? No, ¿En Estados Unidos? No. no. En Europa. ¿En Europa? ¿Alemania? Sí. ¿Schalke? Schalke. Brahim Diaz. City. City. Bordeaux. Bordeaux. Ya está. Ya está. ¿Dónde está? Madrid. Este final me ha gustado muchísimo. Mira, Camavinga es una vaina increíble. De verdad que Camavinga. ¿Dónde está? Madrid. Y cómo se queda, escúchame, sobre el final también ahí para ver que, de verdad, no es porque sean jugadores del Real Madrid, pero estos muchachos tienen algo impresionante, transmiten un absoluto humor, un carisma espectacular, y que a mí particularmente me gusta muchísimo. El video completo dura como 7 minutos, yo me lo he visto completo, pero estos dos clips que he extraído de Twitter me han llamado mucho la atención y se los voy a compartir a los chicos, porque seguramente a más de uno les va a parecer interesante y se van a reír como yo me he reído, que me he reído un montón con este. Y con este otro también, por supuesto, que es el que vamos a ver ahora mismo. Vamos a escucharlo, porque aquí creo que es una serie de preguntas que les hacen. ¿Qué compañeros vuestros hablan alemán? ¿Cuántos creéis que hablan alemán? Es la cara de Camavinga. ¿Yo? Venga, enseñamos. Y si no, me vais a decir. Espera, yo no he terminado, Alemán. Alemán, que hablen alemán. En el equipo, para mí solo hay 3. Vale, enseñamos. No. Rudiger, Kroos, Courtois y Carvajal. Y aquí dice Rudiger, Kroos y David Alaba. Pues yo Courtois no diría. No. Sí, Courtois habla mucho idioma. Da. Alemán. Thibaut ¿Sí? habla mucho idioma. ¿Pero por qué habla alemán? No sé.
¿Tú cuáles has puesto? David. Justo. Oh, Claro, no. Tony y David hablan entre ellos. Tony, Rudy My guy, y David. my boy. Madre No, mía. no, ya está. Y Dani Olvidado, my Carvajal. boy. Porque ha jugado en el Leverkusen. Claro, Pero esa solo era, un- esa era mi duda. sí, Pero Carvajal. un año. Es Bah, muy puede ser difícil. De un Ah, año, no, y un hay año en otro. España yo hablo ¿Hay ya un otro? castellano. ¿Joselu? José Lu. Es nacido en Alemania. Tenía duda con él también. ¿Y qué? Bueno, puede hablar, ¿Y puede qué? hablar. Es verdad, tienes razón, pero has jugado ahí también. No, no La habla. próxima no, vez, no, cuando ves- No, José Lu no habla alemán. Lo vamos a hablar, lo vamos a No. consultar con Joselu y con Carvajal. Y Thibaut. Y con Tibu. Es que son sencillamente maravillosos estos chicos, de verdad, que además de ser unos cracks, porque como siempre les digo, no se trata únicamente de ser una persona con mucho carisma, con muchísimas ganas de hacer reír a la gente o hacer que la gente disfrute del personaje que eres, sino que son unos cracks absolutos dentro del terreno de juego. Y la verdad es que este tipo de cosas que hace el Real Madrid, además de disfrutarlo con dos personajes como Tchouaméni y con Camavinga, pues la verdad es que me parecen interesantísimos. Quiero que ahora, chicos, nos prestemos un poco de atención ya hablando del diario Sport, de David Bernabéu y Elena Condis, que bueno, se ha caracterizado por todo este tiempo por hacer una serie de preguntas sumamente complejas e interesantes. Ya saben a qué me refiero, a los entrenadores a los que le toca hacerles su tanda de preguntas. En este caso, pues, ha tenido una pequeña colaboración en ese pequeño clip que sube normalmente el diario Sport, en el que escuchamos a Bernabéu hacer algunas reflexiones. Y bueno, le ha preguntado también a ella, ha estado compartiendo prácticamente la tarima, el escenario con ella. Y me han llamado la atención varias cosas, así que quiero que lo escuchemos juntos y por supuesto lo vamos analizando. ¿Qué tal, culés? Muy buenas. Bueno, aquí estamos, Diario Sport Sportiví, todavía en la sala de prensa de Sant Joan d'Espí, en la ciudad esportiva del Barça. Ha comparecido hace un momento el técnico del Barça, Xavi Hernández. Mañana otra final, como él mismo se ha encargado de decir, ante el Getafe, 4:15 en Montjuïc. No se puede fallar, Barça meter presión todo lo que pueda de aquí hasta el final de temporada. Estamos con una crack, una leyenda ya del periodismo. Sí, una leyenda. Una estrella estrellada. La gran Elena Condis de la cadena COPE. Hola, Elena. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. Ayer aterrizamos de Nápoles y otra vez aquí en la Ciudad Deportiva, aunque hoy no había muchas ganas de hablar en esta sala de prensa, ¿eh? Esa es la sensación que nos ha dado. Eso es lo que te iba a preguntar. Conocemos mucho a Xavi, siempre ha dejado algún chascarrillo, alguna sonrisa. Le hemos visto muy serio, muy serio. Como para no estar serios, es que por mucho que Xavi, que creo que es el mensaje correcto que tiene que transmitir, pero por mucho que Xavi haya dicho que el Barça haya sido superior y que se quedaron con la sensación de no sé qué y de no sé cuá, por mucho que se haya dicho eso, Xavi tiene muy claro que se enfrentaron a un equipo absolutamente mediocre y que evidentemente son situaciones en las que el entrenador debería, digo yo, me preocuparía si no lo hiciera, se percata de que algo no anda bien con su equipo. Eso lo debe tener clarísimo Javier Hernández y creo que a eso se debe todo eso. Sigamos escuchando. Sí, cansado, como un poco desgastado. También es cierto que en esta semana ha dado 3 ruedas de prensa en 4 días y mañana otra. Y en la reunión de entrenadores ya trascendió que Xavi dijo que uno de los problemas que veía también en este cargo era dar tantas ruedas de prensa, que yo lo entiendo, porque al final... A ver, me estás diciendo que algo de lo que tiene cansado a Xavi es tener que dar ruedas de prensa. Es que lo decía creo que esta mañana en un video con Mo Llorón, y yo decía, es que a Xavi le justifican y le perdonan absolutamente todo. Por eso Xavi sale y dice cualquier barbaridad en una rueda de prensa, porque le blanquean absolutamente cualquier tipo de opinión que pueda tener. Ahora es que da demasiadas ruedas de prensa y que en la vaina de entrenadores dijo que él pensaba que era muy tedioso dar tantas ruedas de prensa. Es que me parece surrealista lo que acabamos de escuchar y lo voy a matizar rapidito porque estoy seguro de que si Xavi estuviera 3-0 en la eliminatoria contra el Napoli, estuviera sacándole 8, 5 o 10 puntos al Real Madrid en la liga, fuera primero por supuesto, las ruedas de prensa serían una maravilla. El principal problema no son las ruedas de prensa, el problema es que las cosas no van bien y evidentemente ese ego exagerado que tiene este señor no le permite bajar la cabeza cuando tiene que bajarla, que es cuando está haciendo el ridículo. Ese es el detalle. Uno ya no sabe a veces ni qué preguntar y Xavi seguramente tampoco ya no sabe qué responder, pero
Eso explica absolutamente todas las cosas, a preguntas absolutamente absurdas que le ha hecho Elena Condis a Xavi Hernández. Eso lo explica absolutamente todo. Ya ella lo acaba de decir, que no tiene ni idea de qué le va a preguntar y se inventa cualquier barbaridad, que también sabemos que muchas veces no son que ella se las haya pensado, sino que por ahí le pasaron un papelito. Es verdad, lo hemos destacado entre todos los compañeros. No ha sonreído, no ha habido ninguna broma y me quedo con dos grandes titulares. No renuncian ni a la Liga ni a la Champions y, sobre todo, elogios, florecitas a Bordalás y a su Getafe. Sí. Y también se ve que ha pasado lo mismo en Getafe, ¿eh? Que Bordalás ha dicho cosas muy buenas de Xavi y le ha reconocido también el mérito que tiene. Bueno, esto es lo que dice Xavi públicamente. Seguramente en privado. Bueno, y es lo que dice Bordalás también cuenta públicamente. Otra cosa pero del dice, Getafe de Bordalás. Ya lo sé, David, pero lo ha dicho tantas veces que al final la gente se lo puede llegar a creer, ¿no? Totalmente. Bueno, pero yo te lo voy a preguntar a ti. Creo que estamos de acuerdo todos en que Xavi es un hipócrita. Ustedes lo están diciendo disimuladamente, pero lo es y todos lo sabemos. ¿Hay liga o no hay liga? Yo lo veo sinceramente muy complicado porque es verdad que Madrid y Girona pincharon en la anterior jornada, pero no me da la sensación que el equipo de Ancelotti vaya a dejarse muchos más puntos en lo que queda de temporada. Y el Barça ha salvado partidos, pero in extremis, con un penalti, en tiempo añadido. Es decir, que si el Barça te diera la sensación de que tiene una regularidad, una continuidad, podrías decir que hay liga. Pero esto sí se lo voy a reconocer a esta gente que están sabiendo identificar la realidad. Ella está diciendo que el Barça, pese a que ha sumado bastantes puntos desde efectivamente que Xavi anunció que se iba del Barça, es evidente. También es cierto que la mayoría de esos partidos son que por alguna pizca de buena suerte para el Barça, mala suerte para otro equipo, no han terminado perdiendo. Eso sí es algo que hay que matizarlo y es evidente que ella lo tiene bastante claro, que el Barça es un absoluto drama. Eso sí se los reconozco, que han sido transparentes en ese aspecto. Pero es que tampoco transmite estas sensaciones el equipo de Xavi Hernández, al menos hasta ahora. Tú también eres como yo, que no cambias media oreja de Lamine por Mbappé. Bueno, yo definitivamente es que no tengo palabras, o sea, de verdad, estoy tratando de encontrar las palabras correctas para hablar un poco sobre esta opinión, vamos a llamarlo así, que acabamos de escuchar, que no cambias ni media oreja de Lamine Yamal por Kylian Mbappé. O sea, yo no sé si de verdad este señor está diciendo esto en serio, pese a que ahí se está riendo, me parece que lo dice obviamente con una intención bastante clara. Pero me gustaría de verdad que le preguntaran esto a Laporta, pero que sea offline, fuera del micrófono, que no tenga la obligación de decir que Lamine Yamal es mejor que Mbappé. Me gustaría de verdad escuchar esa respuesta, que se la pregunte su papá, su tío, su hermano. Hey, Joan, ¿tú cambiarías a Lamine Yamal por Mbappé? Así, pelo a pelo, nada de dinero por medio. Vamos a ver si... Es que me parece increíble, ¿verdad? Lo del relato de esta gente es una cosa sin precedentes. Yo creo que Lamine tiene 16 años y es el líder y el que está sosteniendo este equipo. Es verdad que ahora Lewandowski ha dado un paso adelante, pero no me atrevería... A ver, habla mucho del liderazgo de este chico, que me parece que tiene un proyecto el Barça entre manos bastante interesante. Pero hablando de eso, ¿de qué liderazgo estamos hablando? ¿Cuántos goles lleva este chico? ¿Cuántas asistencias lleva? Que lleva creo que 10 titularidades consecutivas. Creo que hoy no jugó, no estoy seguro, no vi el partido del Barça. Y me parece increíble, de verdad, el relato. Es el mismo tema de Pedri, que lleva como que... Creo que ya Bellingham le superó jugando seguramente con el Madrid, nada más en Champions, en goles y asistencias a Pedri. Es que es una vergüenza absoluta. Creo que lleva 0 goles y una asistencia, algo así en toda su carrera en Champions League. El mismo relato de toda la vida. Es que esta gente, ese es su principal problema, es que no cambia. A hacer esta declaración tan osada, David. Creo que Kylian Mbappé ahora mismo es la estrella mundial del fútbol y que Lamine Yamal es ya un jugador de presente, a pesar de que hay que ir recordando que tiene 16 años, que es un adolescente, que todavía no tiene edad ni para conducir, pero es que Kylian Mbappé, quien pueda fichar a Kylian Mbappé se asegura también presente y futuro por muchos años, porque al final tiene 25 o 26 años solo Kylian Mbappé. Llevamos mucho tiempo hablando de él, pero es que es muy joven. No, yo lo decía porque básicamente... Es brutal y creo que esta señora ha salido perfectamente. La verdad me ha impresionado
su capacidad para ser honesta cuando, repito, no tiene que leer un guión delante de un entrenador como es Xavi Hernández. De verdad me ha impresionado bastante. Fíjate que le ha hecho varias preguntas ahí medio trampa, como por ejemplo esto hubiese utilizado perfecto para tirar la mierda de sí, es que Lamine Yamal es más joven y seguramente tiene mejor futuro, ya a Mbappé se le está pasando un poco el tiempo. Y ella ha salido seguramente como cualquier persona sensata lo habría hecho. Es que me pareció de 10. Sigamos escuchando. A mí lo que me preocupa es la respuesta que puede tener el Barça ante todo esto. Y al final la única respuesta que tienes es aferrarte a tus estrellas, a tus cracks. Porque por primera vez no vas a poder responder en el mercado como hacías siempre. Sí. Madrid fichaba a un crack, tú fichabas a otro. No estamos así ahora. Me pregunto de verdad, me gustaría saber que él dice que el Barça debe aferrarse a sus estrellas o a sus cracks. ¿Cuáles? Yo el único crack, estrella, un futbolista de élite absoluta en su posición que le veo al Barça se llama Frenkie de Jong. De resto es que... sí, bueno, estrellas como Fermín López y Cubarsí. Por cierto, en estos días vi que el sueño de Joan Laporta era disputar un partido antes de que se acabe su presidencia con un equipo repleto de la Masía. Ojalá que eso sea un clásico en el Bernabéu con Cubarsí, con Fermín López, bueno, es que Pedri ni siquiera es canterano. Con todos estos chiquillos me encantaría porque de verdad seguramente lo vamos a pasar genial. Yo creo que ya lo está haciendo Xavi Hernández, apostar por su estrella, porque al final su crack ahora mismo es este niño, Lamine Yamal, y creo que quizás llega un poco tarde, en algún momento tuvo un bajón. Eso es lo que a mí me preocuparía si fuera el Barça, que tu crack es Lamine Yamal, es lo que a mí me preocuparía. Pero también es típico y propio de la edad. Pero evidentemente es que la situación es la que es. Ya le hemos escuchado al técnico en más de una ocasión que está resignado porque no podrán fichar y lo que tienes que hacer es apostar por lo que hay en la casa, en este caso Lamine Yamal, Pau Cubarsí, por los futbolistas que fichaste para que rindan a su mejor nivel, intentar no mirar lo que hacen los otros equipos porque evidentemente se confirma que el Real Madrid ficha a Kylian Mbappé, van a tener seguramente la mejor plantilla de Europa, una de las mejores plantillas de Europa. Bueno, Elena, gracias, ¿eh? Yo no cambio media oreja de la Condis por Mbappé, que quede claro. Gracias, me gusta este titular, ¿eh? Me gusta este titular. Venga, despídete con mi beso, va. Hasta luego. La verdad me ha parecido bastante interesante esta chica, tengo que reconocerlo, me ha parecido que tiene un discurso bastante bien presentado para ser del Barça, creo que es bastante inteligente, me ha gustado muchísimo cómo ha dado un breve análisis de la situación actual entre los eternos rivales Barça y Real Madrid, me ha gustado mucho cómo ha saltado estas preguntas trampa / polémicas de David Bernabéu, que repito, siempre nos van a intentar vender el cuento este de que Mbappé, que Lamine Yamal y que no sé qué, que no sé cuál. Sin embargo, esta es una mujer que tiene los pies sobre la tierra. Yo considero que el Barça tiene proyectos de algunos futbolistas bastante interesantes. A mí, de verdad, si me preguntas a mí, yo los que veo con capacidades de ser unos cracks mundial son el Cubarsí que de verdad me parece que tiene unas condiciones más que interesantes, y Lamine Yamal, porque de resto este Fermín López es que lo he estado viendo hoy, hace poco lo vimos en un partido, no me acuerdo qué partido fue que lo vi, haciendo el ridículo, y el mismo es Gavi, pero con otro tipo de corte de cabello. Es absolutamente ridículo lo que es Gavi. Pedri parecía que tenía buena pinta y la verdad es que no sé si es porque todavía es muy joven, pero de resto me parece muy, muy complicado la situación que enfrenta el Barça. Por eso es bueno escuchar opiniones como la de esta señora, porque repito, no está absolutamente nada alejada de la realidad y por mucho que seguramente le cuesta aceptar, tiene que tener en cuenta todo lo que hemos hablado aquí, que personajes como David Bernabéu no van a poder tener en cuenta. Lo único que me pareció ridículo fue lo de las ruedas de prensa, que ella prácticamente lo que está haciendo es transmitiendo una información, pero de resto creo que bastante sensata esta señora, a diferencia de su compañero, que la verdad es que en decir estupideces está ahí muy muy cerquita con Xavi y con Moy Llorons. Déjame saber tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Espero la pantalla ya tenerla aquí para el próximo video. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao chao.